Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, habrán estado escuchando en las últimas horas que han ocurrido problemas en Irak, concretamente, por la muerte de un general iraní llamado Soleimani. Y mucha gente, sobre todo, bueno, en los grandes medios y en Twitter se está hablando mucho de que esto podría prácticamente llevar a una tercera guerra mundial. Se está hablando en esos términos, se le está dando una gran gravedad a todo este asunto. Estuve recopilando información desde diferentes fuentes y más o menos voy a dar un poco de la información mezclada con mi opinión personal, como para tener una visión global sobre el asunto. Lo primero que podríamos decir es que, bueno, es difícil poderse encontrar la seguidilla de acontecimientos que lleva a esto, ¿no? En algunas fuentes, por ejemplo, se habla de una primera muerte de un contratista estadounidense por parte de grupos terroristas iraníes en Irak. Eso hubiera tenido una respuesta estadounidense que habría dejado 25 muertos iraníes, y posteriormente se habría dado un conflicto en la embajada que tiene Estados Unidos en Irak. Habría sido atacada, habría sido bastante sitiada. Esto es lo que está en la mayoría de los medios. En la mayoría de los medios se habla desde ese problema, y posteriormente hay otra respuesta de Estados Unidos que da como resultado la muerte de Soleimani. Recordemos entonces que todo esto pasa, si bien es un conflicto con Irán, o con este general que es iraní, y con estos grupos que son iraníes, el problema concretamente sería en Irak, o sea, se daría todo más precisamente en Bagdad. Bueno, cuando se habla así rápidamente sobre este tema, lo primero que se suele decir es como que este general sería, o sea, un político importante, y que esto entonces sería un problema muy grande porque es muy contrario a la diplomacia internacional. Sin embargo, en otras fuentes más partidarias o más alineadas con Trump, más bien hablan de que primero, o sea, se lo podría tranquilamente este general categorizar como alguien más bien bastante negativo en sus acciones, es decir, habría sido responsable de muchas muertes en los últimos años a lo largo de todos estos conflictos que han habido militares por parte de Estados Unidos y demás. O sea, no sería un simple político inocente, sino que ya sería alguien que se estaba buscando. Lo podemos comparar con otras personas, ¿no? Otros personajes como Bin Laden o el líder de ISIS o cuestiones así. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente los medios tampoco van a andar explicando cada uno de estos individuos. Además, o sea, se rumoreaba de que estaba totalmente activo en su planificación de diferentes ataques. Y de hecho este hombre tenía un alcance geopolítico bastante grande, porque por eso mismo estaba en Bagdad, también había estado en Siria. Muchos lo responsabilizan también de conflictos en Yemen y este tipo de cuestiones, ¿no? También hay algunas fuentes críticas que, si bien aceptan esto último, también hablan de que, bueno, de que si uno se pone a ser bien riguroso en la seguidilla de acontecimientos, en realidad Estados Unidos ya lleva mucho tiempo en todos esos territorios, muchas veces de una forma irresponsable, porque la entrada de Estados Unidos a Irak por lo de las armas de destrucción masiva fue totalmente irresponsable. Lleva ahí desde ese tiempo. Entonces, bueno, esto también se pone arriba de la mesa para decirte que tampoco Estados Unidos es inocente. O sea que, como vemos acá, tenemos una visión más global, porque, bueno, probablemente no hay buenos ni de un lado ni del otro. Y también, bueno, en otras fuentes se habla de que si esto realmente puede crear una guerra, o más bien evita una guerra, precisamente porque depende de cómo lo veamos. O sea, si uno ve a Trump como el malo de la película, va a tender a pensar como que sí, como que esto es un ataque, ¿no? Pero si uno recopila información de quién era el otro general y de esta posible asociación con grupos terroristas y demás, también se podría ver como que se evitó una guerra, por lo que este hombre, este general, podría planear hacer, ¿no? En todas esas zonas. Tenemos también que tener en cuenta que a esto se le va a dar mucho bombo, porque el año siguiente en Estados Unidos sabemos que hay elecciones en donde va Donald Trump,
Bueno, no en el año siguiente, ya en este año, en 2020. Y también sabemos que en Estados Unidos está todo esto del impeachment, está todo adentro de ese contexto, ¿no? Ahora, si bien, como yo digo, yo no, o sea, puedo dar esta información, pero tampoco es que me pongo de un lado o del otro, sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se nota cuáles son las intenciones que tienen algunas personas que enseguida tratan de ensuciar a Trump, porque, por ejemplo, la idea de la guerra mundial es un poco contradictoria si ustedes se lo ponen a pensar, o sea, que esto pueda desembocar en eso, porque supuestamente se habla de que los rusos habrían estado trabajando para que Donald Trump llegue al poder, ¿no? Muchas veces se habla que Putin ha estado metido con los hackers haciendo que Donald Trump llegue, pero también al mismo tiempo se habla de que Donald Trump trabajando para Putin puede entrar en guerra con Rusia, o sea, que estaría alineado con Irak y con Irán. O sea, no tiene sentido. O sea, hay cosas que son bastante contradictorias en ese discurso. Y por eso digo que se nota también las intenciones que tienen los grupos, sobre todo demócratas en Estados Unidos, de asociar a Donald Trump con todo lo más sucio posible por la cuestión de las elecciones. Aun cuando yo tampoco vengo acá a santificar a Donald Trump ni nada por el estilo. De hecho, por ejemplo, también hay cuestiones que ha hecho Donald Trump en los últimos tiempos que a mí muy bien no me caen. Por ejemplo, el tema de Julian Assange, o sea que no ha salido a dar un apoyo sobre ese tema, aun cuando creo que a Donald Trump le ha servido mucho el trabajo que ha hecho Julian Assange, desclasificando cuestiones de Hillary Clinton y demás. Y también, por ejemplo, la alineación geopolítica que tiene Trump tanto con Arabia Saudita como con, bueno, Netanyahu y el país que representa y demás. O sea, en algunas cuestiones así geopolíticas, para mí Donald Trump le falta ahí una vuelta. Además, también hay que decir de que muchas veces frente a conflictos internacionales se piensa que está por empezar la tercera guerra. De hecho, ya con Donald Trump hubo tanto conflictos en Siria en un principio, que después no terminaron en un conflicto grave. También hubo un conflicto con Irán, que se había derribado un avión y tengo entendido que después tampoco pasó nada. Y además hay que tener en cuenta que todo esto pasa en el contexto también de recién haber llegado al 2020, que no solo que es el año de elecciones en Estados Unidos, sino que este cambio de década y demás tiene a la gente y a las opiniones como muy exaltadas, porque no sé, estas cuestiones de los números parecen generar así una exaltación, ¿no? Unas emociones. Entonces probablemente se piensa como que, bueno, como que empieza la década y ya empieza una nueva forma de hacer política, de ver las cosas y demás, y entonces se crea automáticamente como que, bueno, como que este ya es otro año y otro momento en el que va a empezar una guerra. Yo personalmente creo como que esto no va a ir a algo mucho más grave, como que justamente se está utilizando mucho, pero que no va a ir mucho más grave, a algo mucho más grave, porque tengo entendido de que este general no es un político concreto que esté en el poder, no es que fuera un presidente que fue asesinado injustamente, sino que, como ya dijimos, tiene todo un expediente bastante negativo. Si bien también creo eso, tampoco vengo acá a poner a Donald Trump como un héroe. Creo que hay que ser bastante prudentes con ese tema. Si bien es verdad que Donald Trump tiene buenas cifras económicas, también tiene bajo desempleo y demás, eso hay que reconocérselo, y además ha sido más controlado en las intervenciones, pero bueno, yo tampoco lo considero un héroe. También hay muchas dudas de si esto le sirve a Donald Trump en cuanto a las elecciones o no, porque si bien se puede decir que en Estados Unidos no se vota mucho teniendo en cuenta las intervenciones militares, porque, o sea, George Bush fue reelegido en su momento, estando en guerra con Irak, que después encima no estaban las armas que se decía, Obama también. En cambio, o sea, uno podría llegar a pensar que la gente de Estados Unidos no vota teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones, pero con Donald Trump creo que es particularmente distinto porque él mismo se vendió como alguien que venía a dejar de intervenir
en conflictos internacionales. Entonces hay quienes piensan que esto lo puede llegar a afectar, que muy posiblemente lo podría llegar a afectar si va a más, ¿no? Si se vuelve más grave. Ahora, yo personalmente creo que no va a ir hacia algo más grave, porque en mi opinión esto es algo que está siendo utilizado, entiendo yo. Y además de eso, creo que dentro de todo ha cumplido bastante con otro tipo de cosas Donald Trump. Entonces, no sé si, por ejemplo, las personas que lo votan se podrían pasar a candidatos demócratas que están tan corridos hacia la izquierda, porque están demasiado hacia la izquierda. Los candidatos demócratas están muy, muy socialistas, muy incluso intentando tener buenas opiniones de Venezuela y cuestiones así. Entonces, también me cuesta pensar que podría llegar a perder votos por ese lado. O sea que bueno, esta es mi opinión personal. Espero que les aporte algo. Veremos cómo se desenvuelven estos días. Y bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.